Y luego las parejas también llegan a ser relaciones muy violentas porque a lo mejor nosotras estamos acostumbradas desde niñas, nos maltrata la gente, nos corren de la casa, nos lleva la policía y para nosotras es normal. Vivimos en drogas, en alcohol, en la cárcel, en los bares, en la calle. Hola, qué gusto saludarte, bienvenido a este podcast. Sabes que esto no es casualidad y estar aquí, de verdad, te agradezco que te des la oportunidad de escuchar, de ver, sobre todo de sentir los mensajes que la vida te va a empezar a hablar. Hoy tengo una invitada que seguramente, como siempre, te va a dejar reflexionando, analizando, pero sobre todo un mensaje, una semilla para que tu vida, tu realidad pueda cambiar. Porque la historia de Michelle es una historia literal sacada de un cuento. Y hoy ella está viviendo este personaje, esta historia, como una reina, como una persona que está logrando conseguir sus sueños, ayudando, sirviendo, pero sobre todo siendo ella, despertando su ser y aceptando lo que la vida le pone enfrente. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, qué bonito. Así pasa cuando uno habla del corazón, ¿verdad? Totalmente. Sucede. Sucede. Michelle, gracias por estar aquí. Conozco un poco de tu historia. No quise indagar mucho porque no me gusta a mí meterme ideas previo a un Ajá. podcast. Me gusta que esto fluya de la manera más orgánica, natural y que se conecte el momento. Platícame un poquito. Sé que vienes de un Sí, cambio cañón, ¿no? Yo cuando te vi dije, no. Pero dije, ¿no qué? ¿No? Prejuicios, ideas, creencias. claro. ¿Quién es Michelle? Fíjate que justo ayer yo estoy en un club Toastmaster y preguntaban, si tu vida fuera una montaña, ¿en dónde estaría esa montaña? Mi vida fuera una montaña con muchas cabras montañesas que tienen las pezuñas así siempre al filo, ¿verdad? Porque así me ha tocado, tú sabes, y ustedes saben que no hay casualidad, que nosotros elegimos nuestras historias de vida y ha sido estar muchas veces al límite, luego llegan tiempos de paz, de gozo y de sosiego, pero ya estoy agarrando pilas para lo que sigue. Creo que es el don de la transformación, de la metamorfosis que todos tenemos y que yo he vivido pues desde niña, porque soy una persona trans desde que me reconozco como yo conciencia. Es decir, yo sabía que era físicamente, biológicamente un niño, pero mi pequeña conciencia se identificaba siempre con lo femenino. Y yo digo, mi primer gran manifestación fue esta. Yo de niña me veía como una reina, como una figura mítica, con los ojos grandotes, la nariz pequeña. Y ha sido un camino muy largo, pero me ha llevado a la realización. Y a veces pienso, ¿qué sucediese si yo no hubiese tomado la decisión como muchas personas porque por los juicios, por la sociedad, por la violencia? Probablemente me iría mejor en cuanto a no recibiría tantos palos y piedras socialmente hablando, pero probablemente no estaría con la sensación de bienestar que tengo ahora. Hoy te veo y te veo en los escenarios y te veo en los medios y veo eso, una mujer realizada. Pero, ¿cómo fue ese intento o ese momento que te impulsó a decir, basta y literal voy a ser quien soy? Como les comento desde niña, como te comento, me sentí muy identificada con lo femenino. Cuando hice mi primera comunión traía yo mi pantaloncito así. Y cuando salí del kinder también, me acuerdo que traía un moño. Por ahí anda una foto. No existen muchas fotos mías por una situación que probablemente te cuento si nos alcanza el tiempo. Pero está una foto. Entonces traigo mi moñito, mi cabellito corto y yo platico en una conferencia que se llama El Milagro de la Transformación. Yo me veía a mí misma con un gran sombrero, con un vestido muy ampón y se usaban las tobilleritas, ¿te acuerdas? Ujú. Unas calcetitas con olanes. Alanes. Entonces, en mi pequeña conciencia yo estaba bailando con mi moño, con mi vestido, con mi sombrero, pero yo sabía perfectamente que una identidad física, biológica que yo vivía era niño. Entonces, como a los 12 años, yo supe que existía algo que se llama terapia de reemplazo hormonal, que podías hacer un cambio. Cuando yo era muy jovencita, tendría unos 14 años, pues no había internet, ¿verdad? Ahí ya se me está notando la edad ahí, no, no había internet,
Pero llegué a ver algunas personas trans femeninas y yo me sorprendía, decía, ¿cómo llegan a esto? Y cuando supe que existía la terapia de reemplazo hormonal, bueno, también en la niñez vi por ahí en la televisión, pero siempre ridiculizaban a las chicas. Dije, yo lo voy a hacer, es mi camino. Si quiero verme como me visualizo y me imagino y quiero lograr la manifestación, entonces lo tengo que hacer. Pero me dio mucho miedo en ese tiempo, sí me asusté, pues tenía 12 años, 13. Cumpliendo los 15, comencé con mi terapia de reemplazo hormonal. No lo hagan, por favor, si se identifican como personas trans sin acompañamiento médico. Y yo sugiero que no sea muy corta edad como lo hice yo. Sugiero, ¿verdad? Porque luego cuando uno le dice no, uno dice, ¿pero por qué? Quiero. Al cerebro le encanta el peligro. No pongas la mano ahí. ¿Por qué? Entonces, me automediqué desde muy jovencita y a esa edad comienzo la transición. Entonces, pues mi vida era un caos desde chiquita porque pues viví abusos físicos, sexuales, verbales desde que me acuerdo. Y para entonces mis papás, que ahorita ya no pelean tanto porque mi papá se enfermó, si no siguieran ellos en su círculo, pues tenían muchos problemas, estaban separados, mi mamá trabajaba, mi papá casi no nos veía, entonces pues yo me fui criando y modelando sola, por decirlo así, porque desde chiquita tuve que sobrevivir a la calle, a todo. Entonces, cuando cumplo los 15, empecé a hacer la transición y cuando mi mamá me vio, yo ya tenía cejitas pequeñas y cabellito largo y algo de hormonas en los senos. Entonces, pues ella se sorprendió y me dijo, aquí hay reglas. Y yo le dije, no quiero seguir tus reglas porque si sigo tus reglas, pues no puedo seguir mi vida. Y me fui. Entonces me fui a la casa primero de una de mis amigas, que del grupo que éramos como 10, yo creo, quedamos bien poquitas porque las han ido asesinando, se han muerto en la calle de adicción, han sido vidas muy duras, otra estuvo en la cárcel 10 años, muy duras. Todo el contexto social que vivimos desde la infancia fue muy difícil. Entonces me voy con ella y empiezo la terapia de reemplazo hormonal y mi primera cirugía llegó casi cuando tenía 18 años. Tenía 17 años, pero en ese lapso yo trabajaba cuando vivía todavía en mi casa familiar, trabajaba en una fábrica de árboles de Navidad, que seguramente todo mundo tiene un árbol o ha tenido un árbol de esa fábrica aquí en Guadalajara. Y ahí empecé a trabajar. Estudiaba en las mañanas la secundaria y trabajaba en las tardes. Salí de la secundaria, me fui y luego trabajaba en una fábrica de pantalones. Pero después me fui de ahí y empecé a rodar y ya no nos daban trabajo en muchos espacios porque nos pedían que nos viéramos como niños o que pues tuviéramos documentos. Imagínate, yo no tenía INE, no tenía certificado de secundaria, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, nada. Y en ese mismo lapso empecé a conocer el trabajo sexual porque cuando me iba relacionando con otras mujeres trans, pues no había tampoco muchas opciones. Entonces decían, pues vente a trabajar aquí. Y ahí fue cuando empecé yo a vivir también la calle más duramente, la noche. 15 añitos tenía. Y ya fuera, pues a consumir drogas, alcohol y a vivir una vida que fue complicada. Yo no me arrepiento, pero sí pienso que los jóvenes tienen que vivir sus etapas. Hoy con todo el conocimiento, Michelle, que tienes en la parte de desarrollo humano, en toda la parte de guía espiritual que desarrollas, ¿qué le diría hoy a esa niña de 15, 18 años que está en la calle, que está con amigas no muy saludablemente, emocionalmente Sí. recomendables? Hoy con tus experiencias, con tu conocimiento, con toda tu maestría de vida, ¿qué consejo le darías a Michelle? Pues yo le daré un consejo muy coloquial, que aguante la vara, porque era bien duro. Fíjate que yo no lo veía. Ahora que tengo conciencia, que me he ido desendureciendo, vamos a hablarlo así, porque pues imagínate a mi corta edad tener que defenderme ya de la vida tan fuerte, una historia de supervivencia. Y es que imagínate que nos llevaba la policía de estar en la calle, ¿eh? O sea, por ejemplo, si ahorita fueran 20, 30 años atrás, pasa la policía, nos arrestaba.
aunque no estuviéramos ejerciendo el trabajo sexual. Y aparte que nos llevaba la policía, las otras chicas nos golpeaban, a las más jovencitas, a las más vulnerables. La ley de la selva, literal. La ley de la selva. Y luego los clientes también. Y la sociedad. Yo tengo muchos recuerdos bloqueados, pero tengo ahí a una amiga hermana de toda la vida que se llama Solín Becerra, que es mi diseñadora, y mi madre que me hace mis abrigos divinos. Y ella me recuerda, ¿te acuerdas cuando nos apedrearon? No, no me quiero acordar, pero cuéntame. Y ella me platica. ¿Y te acuerdas cuando nos pasó esto? Pues no me quería acordar, pero platícame. Y luego cuando vivíamos, me estaba platicando que vivíamos en una privada, vivíamos muy pobremente. La verdad es que teníamos muchas carencias. Pues éramos puro jovencito que nos habían echado de las casas. 12, ella tenía 12 o 13, yo 15, y quizá los más grandes tenían 18. Entonces vivíamos muchas carencias y me platica lo que nos hacía la misma sociedad que hoy sé que tiene nombre y que se llama violencia estructural. Y yo le diría eso, pues que resista, porque si no tiene la fuerza no va a aguantar. Fíjate que la comunidad trans no pasa generalmente de los 35 a 40 años. O sea, es el margen de vida, porque la automedicación, los polímeros, aceites de cocina, de avión, de carro, todo lo que nos inyectamos, porque yo también lo hice cuando era muy jovencita, y luego el suicidio, porque te cansas. De por sí la vida es agotadora de vez en cuando, sí, la vida tiene trabas muy fuertes, y, y luego las parejas también llegan a ser relaciones muy violentas porque a lo mejor nosotras estamos acostumbradas desde niñas, nos maltrata la gente, nos corren de la casa, nos lleva la policía y para nosotras es normal. Vivimos en drogas, en alcohol, en la cárcel, en los bares, en la calle. Pero cuando un hombre que se identifica como heterosexual se relaciona con alguna de nosotras, entonces toda esta violencia pasa a él y el escarnio público es bien duro. Entonces, bueno, imagínate que hay gente que se ha suicidado, hombres que se han suicidado, porque llegan a sentir amor por una persona trans y la familia, la sociedad, los amigos, las redes sociales, pues los hace mierda y para ellos es muy duro. Entonces empiezan con un choque psicológico, emocional y proyectan esa ira con nosotras. Entonces a muchas las matan sus parejas, que a mí, bendito Dios, no me pasó porque Dani, que está aquí siempre conmigo, ha sido un ángel de la guarda y un demonio cuando se lo propone en mi vida también, porque a veces andamos las dos con las hormonas hasta el techo, pero, pero si no hubiera sido por ella en algunas ocasiones, yo creo que estaba yo en una relación muy tóxica, pues el hombre me mata. Pero a mí se me hacía normal, pues era lo que veía y lo que tenía años viendo. Y todo esto que se vive y que hoy se sigue viviendo, probablemente a menos escala, es algo que se tiene que hablar. Porque quizá si yo hubiese tenido un ejemplo, un modelo a seguir, hubiera podido mirar a alguien en televisión o en un podcast o escuchar en el radio que dijera, yo desde niña lo viví, pero te sugiero que tú no lo hagas y que no te arriesgues y que a lo mejor los papás te chocan, pero son sus reglas, las tienes que seguir porque saben lo que hacen, probablemente no siempre y no al 100%. Entonces, considero que sí es importante que se visibilicen estas historias. Hoy en este proceso de vida que ha sido, como dices, ejemplar, ¿qué enseñanza más potente de tu vida hoy utilizas para transmitir en los medios? Probablemente sea la resistencia, la persistencia y la resiliencia, porque ahora estamos hablando de una historia de vida específica, ¿verdad? Probablemente no todo tu público se vaya a identificar propiamente con esta historia, pero al final sí con las adversidades y las vicisitudes del diario vivir. Y yo veo que queremos alcanzar el éxito, pero sí hay que esforzarse. Y queremos alcanzar la realización espiritual, hay que esforzarse. Y la realización en pareja, hay que esforzarse. Y si no tienes esta fuerza de voluntad para continuar con lo que quieras hacer y quien tú seas, va a ser muy difícil. A mí me gusta mucho hablar de la paz interior y de los ángeles y toda esta parte metafísica, pero también entendí que si no afianzamos nuestro ego,
no vamos a pasar a la siguiente etapa. Es decir, sentirnos cómodos con nosotros mismos. En la metáfora de Nietzsche habla del camello. Entonces primero hay que aprender a ser camello, luego hay que pasar a ser un león y luego un niño, metafóricamente hablando, ¿verdad? Y creo que en la primera etapa, y también lo hablo mucho, es sentirte bien con quien tú eres. A lo mejor no eres perfecto, nunca lo vas a hacer, probablemente tu historia de vida no es un modelo de santidad, pero cuando te sientes bien con la persona que eres y llegas a un punto en donde dices, soy quien siempre he querido ser, estás listo para decirle a Dios, ahora sí, haz de mí lo que tú quieras y tu voluntad. ¿Cuándo fue ese momento en tu vida, Mitch? Hace no tanto, ¿eh? No creas. Yo creo que para el 2020 todavía estaba yo chocando con la idea de que yo era una persona de segunda clase. Es que me lo grabé, me quedaba bien en la conciencia y yo decía, pues sí, nos llevan a la cárcel, pues sí, somos trans. Y nos matan los maridos, pues sí, somos trans. Y somos unas borrachas y unas drogadictas, pues sí, y unas prostitutas también. Yo no culpo a la sociedad porque también entraría un papel de víctima en el que no me gusta estar, pero también sé que la selva es la ley del más fuerte. Y todavía en 2020, cuando yo estaba bien, y digo bien porque me acuerdo que hice una entrevista y alguien me preguntó, ¿y cómo estás? Y yo dije, ay, súper bien, plena, mañana me puedo ir al cielo. Pero en ese lapso, fíjense, al 2018, yo dije, ay, no, el amor de pareja son chingaderas, yo no, eso no está hecho para mí, seguramente yo voy a tener un matrimonio espiritual con el espíritu, valga la redundancia, y ya, lo romántico y carnal y todo eso se acabó, no es para mí. 2018, y estaba bien, pero en 2020 me conecté mucho con el alma de alguien que yo ya conocía, pero no le conocía a su persona desde hace muchos años atrás, pero las almas se despiertan un día y se conectan. Y entonces empecé a sentir mucho amor, un amor sin lógica, porque sentía yo cuando él me abrazaba esa sensación de estar en mi casa, protegida, por ejemplo. Pero se me hacía bien raro, porque luego me hacía así, y yo decía, ay, ¿qué quedará? ¿Se le va a salir el chamuco a qué hora? ¿Verdad? Y luego me abrazaba y, ay, mi reina. Y yo decía, ay, qué raro tú. Y luego un día veníamos de trabajar, porque trabajamos mucho juntos. Y estaba yo en la escalera de mi casa, esperando que llegaran Dani y él y otras personas que veníamos de una producción, pero yo me había adelantado. Entonces escuché que dijo, y la reina ya se durmió. Pero lo dice con un corazón de verdad. Y a veces, en ese tiempo, oye, fíjate mi amor, que estoy pensando en ti, porque yo pienso que tú eres. Y yo lo sentía en el corazón, en el alma, y era un despertar al amor. Pero otra parte de mí decía, No me lo merezco. no, o sea, soy trans, de la calle, borracha, drogadicta, pa. Y todavía en una terapia, estábamos en una terapia de constelaciones y yo le decía a la terapeuta, pues se me hace raro, algo ha de querer, algo esconde. Y yo le decía, pues es que, voy a decir una grosería, ahí me censuran, pues es que yo soy puta. Y volteó y me dijo, ¿cobras? Pues no. Entonces no me dijo, ellas cobran, tú no. Y yo me quedé pensando, no en lo que ella me dijo, sino en el porque yo no me acostumbro a ser la señora, ¿verdad? Porque a mí me costaba trabajo que si íbamos caminando en la calle, él se pusiera del lado de donde pasan los carros y me abrazara. Y a veces yo sentía el brazo y me quitaba. La verdad es que pocas veces me arrepiento de algo en la vida, de eso sí, porque su mirada siempre me decía, eres valiosa. Le digo, bueno, sin contar a mi perro, nadie me había mirado como tú. Ya ves que luego los perritos te miran con unos ojos divinos. Y ahí entré en un choque porque pensé, yo tengo derecho a ser la señora.
No a la que sacan en la noche, cuando están borrachos y les tiene que comprar unos tenis, un PlayStation, traerlos bien vestidos, pagarle la fiesta a los amigos para que te quieran. Pues que yo me quedé en ese canal. Era una materia que yo no había seguido. O sea, la reprobé y la dejé ahí. Estuve 10 años sin pareja. Entonces, en todo ese lapso yo decía, es que eso no es para mí. Pero este acontecimiento me llevó a la reflexión de que yo también tengo derecho a ser amada bien, a recibir amor, a sentir amor y a ser la señora, no la que sacan por la puerta de atrás. Después de eso entré en estas crisis de sanación que la bendita metamorfosis trae y empecé yo a asimilar que yo también tengo derecho a ser una persona de primera como todos y a vivirme de esta forma en la que un día pude decir, soy la persona que siempre he querido ser. Pero sí pasaron muchos años, muchísimos. De que empecé la práctica espiritual, que también fue de la peor manera, al día de hoy, pues han pasado 15, más de 15 años. Y para lograr el sentirme cómoda, pues te puedo decir que apenas, ¿eh? Y a veces todavía se me cruzan los cables. Sí, está tu inconsciente Sí, ahí. y me enojo. Y ahorita estoy diciendo que me siento bien, ¿verdad? A lo mejor mañana el plan de Dios me trae otra historia que me dice, no, mijita, ahí vamos por la siguiente prueba. ¿Cómo llegan los ángeles a tu vida? Siempre han estado los ángeles en mi vida, siempre. Cuando yo era niña, aquí lo cuento todo en Misión Divina, por eso se llama así, tenía muchos encuentros con los ángeles. Fui muy psíquica desde que me acuerdo. Entonces, antes me platicabas antes de entrar al aire. Yo sabía que era niño, que me sentía niña, que estaba mal. Sabía que la religión no aprueba la diversidad sexual y me criaron como católica. Afortunadamente nunca fui católica de hueso colorado, pero me criaron tradicionalmente como católica. Entonces sabía que ante los ojos de Dios yo estaba mal. Y también sabía que era muy psíquica y que ante los ojos de Dios está mal, porque la Biblia dice, que ya sabemos lo que dice, sin confrontar a nadie y solo como contexto educativo y cultural. Entonces, crecí creyendo que para Dios yo no era una persona políticamente correcta, porque era muy psíquica, veía a los ángeles, veía a los muertos y aparte me sentía niña. Una parte de mí se sentía muy atraída a esta plenitud de amor que ofrece la presencia, pero otra parte de mí chocaba con las ideas, el paradigma, lo judio-cristiano, el tradicionalismo, pero siempre estuvieron. Veía mucho a Arcángel Ariel en la forma del ángel de la guarda, en una luz como este color. Ay, ¿se alcanzará a ver mi pantalón? Como un Un rosa. rosa palito así muy sutil y ella hermosísima que siempre me guiaba. Ay, me da emoción porque cuando mis papás se separaron, se les metió el chamuco a los dos. Y lo que pasó en ese tiempo fue muy difícil. Y ella estaba ahí. Siempre estaba ahí. Entonces la compañía de los ángeles estuvo siempre. Pero cuando empecé la transición, que me fui de la casa y tal, se me bloqueó esa parte. Y pensé que iba a lograr la realización cuando me viera así. Y ese fue uno de los grandes venenos de mi existencia. Porque yo pensaba que la gente me iba a dar un trato diferente. Que se iban a acabar las pedradas, la cárcel, las corretizas, los golpes. Porque te lo juro que en la calle nos golpeaban. Y no fue así. Y pensaba yo que cuando yo me viera así, iba a llegar un príncipe en un caballo blanco. Pinche Walt Disney, eso me inculcó, ¿verdad? Entonces yo eso pensaba y que iba a llegar y que iba a decir, no importa, tú eres y punto. Y en ese tiempo sentí una depresión tan fea, una soledad tan honda,
que yo le dije a Dios, tú siempre has estado conmigo. Porque cuando tenía 15 años, y esto es casi una exclusiva porque a mí se me había olvidado, cuando tenía 15 años, que empecé a consumir drogas de las que fueran y de las más baratas porque no teníamos dinero, tenía muchas revelaciones. Y en una de ellas, que me acuerdo muy nítidamente, estaba yo sentada en el patio de una casa donde vivíamos pues podría ser una privada, pero muy precaria. Estaba yo sentada en el patio y vi una luz que bajó así, como la lava, pero en una luz blanca dorada, brillante, brillante, brillante. Y se formó en una paloma. Entonces me dijo que tenía una misión, todo está escrito aquí, que tenía una misión, un camino, etc. Tenía 15 años, ahí quedó. Me involucré en la vida y después, a los 20, cuando sentí esta profunda soledad, pues yo me acordé que Dios siempre había estado conmigo y los ángeles. Vivía en una habitación en el fondo había regresado a mi casa para entonces, y ahí yo tenía muchos angelitos, muchas figuras de ángeles. Donde me encontraba un ángel me lo llevaba y tenía muchas figuras. En ese momento llegué un sábado sobria, porque yo siempre estaba borracha o drogada o las dos juntas. Llegué a mi casa y pues sentía un vacío, ¿no? Estaba en una habitación blanca o oscura, mejor dicho. No sabía qué hacer y a dónde ir. Y encontré un libro que se llama La Magna Presencia. Yo soy de Saint Germain. Empecé a leerlo al principio y no entendí. Lo solté, luego lo agarré y lo abrí y me di cuenta que lo que decía era lo que yo necesitaba escuchar. Vi una luz en esa oscuridad y ahí empecé a retomar la conexión espiritual. Y los ángeles empezaron a ser más presentes con chispas de luces, con colores, con plumas, bueno, en las fotos. Un día puse una lámpara y le puse unas micas de colores y pum, se abrieron unas alas que se reflejaban en la pared. Era una manifestación impresionante de ellos y ahí comencé a intentar retomar la práctica espiritual. Empecé a ver las auras, sentía que había encontrado el camino, pero otra vez chocaba con la idea de mí misma. O sea, yo era una pecadora, ¿verdad? ¿Cómo Dios me iba a hablar a mí? Y en ese lapso empecé a tener revelaciones. La primera fue así. Estaba yo durmiendo en mi habitación y me salí y vi mi cuerpo. Y me fui. Vi cómo me alejé vi todo como el mapa. Y luego pasé por un estado oscuro, azul, oscuro, oscuro, pero azul, fuerte, frío. Y luego entré a un azul, primero un azul celeste, luego un azul oscuro y luego como a un espacio de luz blanca muy brillante. Dice un curso de milagros que no es de este mundo. Y ahí la luz me habló. Me dijo, tienes una misión, vas a sanar, consolar y bendecir. Y yo le decía, a mí la vida me ha tratado muy mal, déjame quedarme aquí. Me decía, una voz masculina y autoritaria, tienes que volver. Y desde allá, yo le decía, desde aquí puedo hacer algo. No, me decía, tienes que volver. Esto empezó a los 20 más o menos, 20, 21. Y luego lo mismo, veía la parte azul oscura, la azul celeste, luego el planeta y luego entraba yo a mi habitación y ¡pum! Entraba a mi cuerpo. Eso lo estuve viendo varias veces y lo comentaba con mi mamá, porque mi mamá en su desesperación también, los libros eran de ella, que estaban en casa. Al día de hoy le gusta todavía la espiritualidad. Y ella decía, debe ser un tipo de misión. Pero pues yo estaba joven, ¿verdad? Y yo decía, Dios, tú me quieres robar la juventud. Agárrate otra que ya haya vivido, que ya se haya enamorado, que ya se haya realizado económicamente, porque yo pensaba que seguir la espiritualidad era despojarse de las vestiduras y que me iba a poner una bata blanca y me iba a sentar así en una montaña a tocar a la gente. La ignorancia es fuerte. Y después ese mensaje fue muy repetitivo. Después vi
que estábamos en un espacio, muchas almas, pero las almas éramos más opalescentes, más grisáceas. Y enfrente había muchos espíritus brillantes, muy brillantes. Lo entiendo como espiritualmente avanzados o seres iluminados. Entre ellos estaba la figura de Yeshua, que conocemos como Jesús. Y cuando él hacía como movimientos muy, pues muy hermosos, se vislumbraba su rostro. Todos hablaron, no te sé decir qué, y en algún momento empezamos a pasar como en filas. Y cuando yo me acerqué, ay, hoy estoy muy emocional, estiré las manos y él dijo, tú vas a sanar con tus manos. No, dijo, vas a sanar. Y me puso las manos así y una luz brillante. Así quedó. Yo dije, pues muy bonito y todo, pero pues yo tenía otras vidas, me quería emborrachar y encontrar el amor. Entonces, y ser famosa y rica y guapa por siempre. O sea, yo no decía, tengo una misión, voy a servirle al cielo. Le comenté a mi mamá y después yo le pregunté a Jesús, ¿cómo? Y ya fue cuando dijo, con tus manos. Y puso así. Total, pasó el tiempo. Yo dije, qué hueva, agárrate otra. Yo no. ¿Cómo se te ocurre? No. Yo quiero fiesta. Yo quiero fiesta, quiero marido, quiero otras cosas mundanas. Y después de eso, la vida me empezó a ir peor, peorcísimo. Estuve varias veces cerca de la muerte, pero en esos momentos más. Tenía una pareja que era súper celoso, empezaron los golpes, después terminé con él, pero era de que nos peleábamos en la calle. Un día, no se me olvida, estábamos en un restaurante de pollo. Yo soy vegetariana, vegana, pero en ese tiempo o comía pollo o estaba con él ahí. Y me volteó la mesa, ¡pah! Y cuando volteé para atrás, las salsas y todo en la pared del restaurante, a mí me dio muchísima vergüenza, pero yo también tenía todo las salsas y el arroz y todo en la cabeza y una cosa vergonzosa. Era como que todo lo que yo ya había vivido, que era violencia, se hizo grande. Ahora entiendo y me ofrecieron el camino de la luz, no lo tomé, agarré el de la oscuridad y esa era la oscuridad y cada vez era más profunda y el hoyo era más hondo. Después conozco a otro, con ese reventó todos mis chamucos, que, bueno, con ese llegó el momento en que yo, lo voy a decir como me llega, que se oye muy fuerte y ya tus editores dirán si lo censuran, lo mandé matar, se oye fuerte, pero no era de, sí, ven por él, no. Yo siempre estaba golpeada, maltratada. Tengo muchas heridas en mi cuerpo de los pleitos con él, el daño psicológico, todo lo que sucedía en la relación me tenía bastante mal. Y alguien me dijo, si quieres, pues yo me hago cargo. Y yo llegué a un punto en que no tenía nada que perder porque no tenía nada. Y era una artista reconocida en aquel tiempo, ¿eh? Dentro de todo lo horrible que cuento, también vivía a mi lado profesional como una artista de la transformación reconocida. Era guapa, ganaba bien, pero no tenía nada, porque me faltaba el amor verdadero, que no tiene que ver con personas. Y en ese momento, después de 2 años, yo creo, de tanto maltrato que yo me había acabado y ya no tenía nada que perder. Y entonces estábamos la Dani y yo, que la Dani me había rescatado de un pleito horrible que tuvimos en ese momento. Y yo llamé y dije, llévenselo. Y luego le decían a la Dani, ¿y qué quiere la güera que hagan? Y yo, que lo maten. O sea, yo estaba en el demonio. Y afortunadamente no sucedió porque él se fue. Vivíamos en un cuarto piso, teníamos 2 semanas viviendo ahí, nos cambiábamos, nos corrían de todos lados. Una cosa fea que no se lo dice a nadie. Y en ese lapso, cuando yo me aferraba a leer, a buscar al espíritu, entonces medio veía la luz, pero me arrastraba a la vida otra vez. Y la falta de amor y la necesidad y las adicciones.
Pero recuerdo que incluso en mis momentos más incoherentes, siempre una voz me hablaba. A veces lo veía yo a él dormido como si nada, como si no le diera nada a nadie. Y te lo juro que yo me traía el alcohol y el encendedor y lo veía y decía, te voy a prender. O sea, yo estaba psicológicamente mal. Y nadie te va a llorar. Y a mí en la cárcel, pues tampoco. Porque tienes razón, nadie me quiere, a nadie le importo. Soy una mierda social. Y yo en mi drama, nunca andaba sobria, por cierto. Y vivíamos en un cochinero. Y pensaba, y lo prendo y en lo que reacciona cierro la puerta con llave. Iba a explotar el tanque de gas. Era una cosa muy fea. Pero siempre, siempre la vocecita de estos mensajeros me decían, no vas a ganar nada, es una lucha que no vas a ganar, tranquila, hay algo más grande para ti. Era la luz y la sombra. Estas imágenes donde se ven las fuerzas chocando, así. Y, bueno, afortunadamente lo dejé de ver y conocí a una terapeuta, otro ángel de mi guarda, que se llama Livier Medina. Cuando yo llegué con ella, un jueves creo, había ido un martes a una terapia psicológica. La mujer es muy reconocida, ha escrito muchos libros, pero es una cabrona. Me dijo, tú no conoces el amor, no lo vas a conocer, la gente como tú nunca es feliz. Bueno, yo iba así, salí nada de ahí. Afortunadamente vivíamos a 2 cuadras de con la mujer. Y ya cuando llegué estaba Dani y yo así, con el llanto aquí. Le dije, no quiero que me vuelvas a mandar con esa mujer. Me metí a mi habitación y a los 2 días conocí a Olivier. Cuando llegué me dijo, bienvenida, esta es tu casa, con una mirada muy pura, muy limpia. Y yo dije, pues qué mujer tan extraña. Y luego tenía el cabello largo y traía un collar así, como de un mandala, y muchas plantas. Y yo me sentía como Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Cuando entré a su consultorio tenía muchos símbolos de Reiki. Y yo veía y decía, qué bonito, porque siempre me atrajo todo lo esotérico, siempre, siempre. Pero también decía, qué raro, este es un mundo aparte. Para empezar, yo ni salía de día. Y ya cuando llego con ella y me acostó, me dijo, seguramente tú conoces esto. Y bajó una máquina que aventaba un vapor. Y yo dije, yo nunca había estado en un lugar como este. Aventó un vapor, me empecé a sentir relajada. Y luego entró y empezó a platicar conmigo. Me dijo, yo soy psicóloga de profesión, pero no voy a anotar nada. No recuerdo exactamente qué dijo. Y luego se sentó atrás de mí y tocó mi cabeza y empezó a hacer una invocación a Dios, a mis ancestros, a mis padres. Ya empezó a platicar y empezó a mover sus manos. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué haces con las manos? Me dijo, esto se llama Reiki. Y yo me acordé que Jesús dijo, tú vas a sanar con tus manos. Así quedó. Y ya me empezó a mover y yo sentía como que el alma me subía y me bajaba. Y ella me dijo, es tan joven y bonita y estás a punto de apagar la luz de tu vida. Algo así me comentó. Y a mí se me hacía bonito lo que decía, pero mi mente lo rechazaba. Era como, cuánta belleza, ¿verdad? Me pasó lo mismo que con este otro chico de muchos años después, como de, ¿a poco yo me merezco tanto amor y que me traten bien? Me habló del amor incondicional. Y después dijo, ¿por qué no lloras? Y yo le dije, ya lloré mucho. Ya me cansé. Y cuando volteé ella tenía lágrimas. Me dijo, yo canalizo el dolor que tú no puedes sacar. Fue muy bonito. Gracias a ella mi vida cambió en ese momento. Después me invitó el sábado a constelar y yo fui. Y ya vi que ella estaba loca, pero había más como ella. Y yo quería ser de esos locos. Porque los cuerdos de allá afuera hacían mucha locura también. Pero esta locura acompañaba. Sentí que había encontrado un lugar. Y de ahí me aferré a este camino. Pero después me vino otra tragedia, otra vez por andar de enamorada.
y dejé de caminar en ese tiempo. De repente, estaba yo en un escenario, estaba haciendo una broma, me golpeé en una ventana, justo aquí en la ciática, del lado derecho. Y al siguiente día me despertó el dolor de la pierna. La pierna se me empezó a encoger, unos dolores horribles. Y la chica que me había llevado con Livier me dijo, flaca, Dani trabajaba mucho en ese tiempo y esta chica tenía más tiempo y me dijo, tú estás mal, te voy a llevar al doctor. No al trabajo, porque yo trabajaba. Pero es que si yo no trabajaba no comía, ¿verdad? Porque no tenía ni un ahorro ni nada. Estaba en ceros. Ella me llevó a urgencias. En urgencias dijeron que no tenía nada, solo me dieron calmantes para el dolor. Los médicos no me encontraban nada. Dani, mi hermana que vivía en ese tiempo, me llevaron a todos lados. Con la medicina clínica. Al no encontrar respuestas, empezamos a ir con medicina alternativa. Me llevaron a un pueblo por unas hierbas. Y fuimos que sí, con las piedras calientes, que la acupuntura, que el señor que lo cura todo. Bueno, fui a todos lados y conocí a todo el mundo. Y alguien me dijo, ella misma, Patti se llama. Patti, no me acuerdo su apellido. Me dijo, hay una señora que lee las cartas. Dice, ella a lo mejor nos va a ayudar. Fuimos, muy buena la señora. Bueno, yo tenía 2 perritas que amo. Ellas murieron poco después. Y ella hasta de mis perritas habló. Dijo, tienes 2 perritas. Ay, son como tus hijas, tu mamá, tu papá. Me contó toda mi vida y de qué color eran mis calcetas. Esa señora es buenísima. Me sirvió. No solo me dio el morbo de, ay, o sea, sí me sirvió. Y me dijo, yo te puedo ayudar con una limpia. Y yo en mi mente decía, ay, qué flojera, qué horror. Pero accedí. 3 limpias me hizo. Y mis perritas vomitaban amarillo. Cada que ella me hacía la limpia, llegaba yo a la casa y veía que ellas habían vomitado amarillo. Poco a poco me fui consumiendo. Dejé de caminar, ya no me valía por mí misma. Duré 3 meses ahí en cama. Pues ya ves que soy muy delgada, pero me sequé. Yo no me acuerdo, pero dice Dani que yo ya desvariaba, decía una cosa por otra. No me dejaban verme al espejo tampoco, pero me llevaban al baño, tal. La mujer me dejó de ver. Después me enteré que dijo que yo no tenía remedio y que me iba a morir. Durante las cartas me dijo, tú tienes un trabajo de muerte por esto y por esto y por esto, por un pleito que yo sí había tenido con otra, por un marido, porque se lo quité, porque dijo que no sé qué, y a esa se le había quitado otra, porque así es eso, porque en la comunidad trans los maridos están escasos y pues como carroña, ¿verdad? Y luego los llevan. Y éramos 10 y un solo, pues nos lo teníamos que pelear. Total, que si era cierto lo que había pasado, que ella describió, era verdad, pero yo me quedé con la duda. Dije, ay, no creo. Sin embargo, yo había vivido con esta persona, con la del pleito, porque pues trabajamos juntas muchos años, etc. Y me dejó de atender. Tiempo después, yo estaba sumidísima en la enfermedad, en la pobreza, en la soledad, en la nada, en la nada, en la nada. Dormía en la sala. Llegaban las personas a verme y su cara se desencajaba, así como, pues ya se va a morir. Porque me veía como una enferma terminal, yo creo, o casi terminal. Y un día llegó una chica que se llama Mía García, con la que yo he hecho muy buenas relaciones a lo largo de los años. Y cuando me vio, se impresionó. Ella estaba en Estados Unidos. Y ya, ¿cómo estás? Pues bien. Bueno, yo me había cortado el cabello para entonces porque mi nueva vida y mi terapia, y ya sabes, ¿verdad? Una pelona y la vida no cambia, pero una iba a cortarse el pelo. Tenía el cabello yo así. No, era una cosa triste, muy triste. Y ella me dejó 300 pesos en ese tiempo, que hoy agradezco a todas las personas que me daban dinero, a Dani, a mi hermana, porque yo no tenía nada y ellas ya se habían gastado sus ahorros y lo que tenían en encontrar la sanación. Un día, ya, yo sentía que me moría. Yo decía, ya me voy a morir. ¿Y quién me va a cuidar a mis perritas? La gente me vale, pero mis perritas, me voy a morir. Ya, estoy lista. Y había días que tenía crisis de dolores tan fuertes que nadie me podía curar. Un día me llevaron al traumatólogo
a un hospital privado y ahí me recetaron un medicamento muy fuerte que era lo único que me ayudaba. Entonces yo me agarraba a veces de las sábanas y le decía a Dios, ya llévame. No, esto no es vida. Bueno, ¿qué sí es vida? Decía yo. ¿Cómo se vive y cómo se vive bien? ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde está la felicidad? Y me agarraba. Pero un día le dije, está bien, ¿qué quieres de mí? Si me hicieron algo y quieres que me muera, me muero. Si no me hicieron nada y es mi destino, también me voy. O si quieres que haga algo, dímelo. Y yo tenía los ojos cerrados y entonces vi la película de todos los llamados que había tenido a lo largo de mi vida, todos los llamados. Y él dijo, en esta luz blanca otra vez, dijo, tienes la misión divina de sanar, consolar y bendecir. Y yo le decía, ¿pero cómo? Yo me estoy muriendo. ¿Y tú con qué cara me pides algo a mí ahora? Yo estaba como el de la película de la cabaña, así. Y él dijo, yo te voy a sanar, consolar y bendecir a ti. Y te diré cómo. Entonces le dije, va. Pero yo estaba en el lecho de muerte. Así quedó. Y 1 o 2 días después estaba medio bien. Porque aparte usaba implantes y todo lo tenía negro alrededor. Voy a terapia de constelaciones con Livier y una chica se me quedaba viendo con los ojos muy profundos. Negros, se le hacían negros, hacía la vista. Yo solo estaba sentada, no participé, pero para entonces ya no nomás me dolían las piernas, también los brazos. Sentía como unos tornillos en las coyunturas, como si me estuvieran taladrando. Y una vez, ya en esa última etapa, vi una sombra, me despertó el dolor y vi una sombra junto a mí. Salí de la terapia y traía una andadera, que fue de las pocas veces que me pude levantar mejor. Los milagros, ¿verdad? Me alcanzó la chica y me dijo, otro ángel de la guarda, Isa se llama. Su mamá me dijo, mi hija te puede ayudar. Y yo estaba harta. Dije, ¿así? ¿Cómo? Y aparte era muy grosera y muy peleonera porque pensaba yo que la vida se merecía que yo la tratara así. Y me dijo, ¿con un huevo crees en eso? Le dije, no, pero ya estoy bien cansada. ¿Cuándo? Me dijo, si quieres ahorita. Le dije, no puedo, porque ese día me habían dejado salir sola, porque estaba hasta la madre de que hasta el baño tenían que ir conmigo. Y entonces, dice, mañana. Me llevaron unas chicas a mi casa y al siguiente día fuimos con esta chica, que ella no se dedica a eso, ella da masajes. Muy buena, por cierto. Y me sentaron en una silla en el centro de la habitación, cerraron la puerta y ella dijo, nadie puede abrir la puerta. Y a mí me entró como una negatividad horrible. Entonces yo veía la puerta y decía, ¿qué quiere esta gente? Nada más porque no puedo caminar, pero esto es ridículo. Yo no les decía nada, pero mi actitud estaba muy nefasta. Y después empezó ella con el huevo y una Biblia a hacer oración. Para mí todo eso sabía que existía, pero no era un canal esotérico que me gustara. Sí me gustaba el esotérico, pero no ese canal específicamente. Y ya me dijo ella, ¿te hicieron daño aquí? Aquí. Y empezó a hacer unas cruces con el huevo. Me dijo, también aquí, tienes que ir a revisarte. Y también acá, te acabaron la sexualidad, no sé qué. Y me describió, me dijo una persona así asado. Y luego volteó y le dijo a mi amiga, aquí está tu mamá. Y te dice esto. Y la otra empezó a llorar. Y luego, pum, se le cayó un arete. Y yo decía, esto es un montaje horrible. Todo era muy raro, pero cuando ella empezó a rociarme con agua bendita, yo sentía que una energía me salía por la parte más alta de la cabeza y me jalaba, pero sentía que se aferraba a mí. Ay, mira, hasta la pestaña se me cayó. Sentía que se aferraba a mí esta energía y, y me jalaba, una cosa que al día de hoy, después de 10 años, 11 de eso, no lo he vuelto a vivir, ni quiero. Pero cuando salimos de ahí, yo iba muy sentimental. Y al siguiente día, casi no dormí, pero al siguiente día ya me pude mover así, sin dolor.
Entonces me estiré un poquito y sentía el cuerpo adolorido de cuando te ha dolido después de mucho dolor. Y fui al baño. Agarré la andadera y fui al baño. Solo que estaba simétrica. Mi pierna derecha había quedado corta. Y ya, mucha celebración con mi hermana, con Dani, con este muchacho, el del problema, que yo le decía, ya vete, ya no me busques porque seguramente algo aquí no está bien con nosotros. Claro que él era una pieza, pero no era todo el contexto, porque yo venía de una vida de oscuridad. Y entonces le escribo al Vier y le digo, me urge verte. Fui, me acostó en la camita que les cuento y le dije, estoy respirando gratis. Entiendo ahora que me he quedado en este mundo con un propósito. Me dijo, estaba esperando que me dijeras eso. Le dije, voy a hacer lo mismo que tú, pero no sé cómo. Me dijo, vas a trabajar aquí, que después trabajé ahí en su consultorio. Y me dijo, hoy mismo vas a buscar a estas personas. Y me mandó a estudiar meditación pragmática, reiki, acupuntura, suyok, péndulo. Y empezamos un camino de preparación. Y los ángeles siempre estuvieron. Hasta que un día les dije yo, ya no se vayan de mi vida. Y me dijeron, la que se va eres tú, el camino de la luz está siempre presente. Y ahí empezó todo. Y ya, poco a poco llegó, estaba yo preparándome y empezaba a llegar gente. Sola, ¿verdad? Al acompañamiento, luego llegaron los cursos, las terapias, las conferencias, el libro, los medios. Y al día de hoy siempre digo, el día que acepté a los ángeles, que son la presencia de Dios en mi vida, se alivió mi dolor tan profundo con el que vivía. A veces vivo experiencias que ponen el dedo en la herida o situaciones como la de este muchacho que me llevan a otro nivel, pero siempre han estado ahí. Y así comenzó esto, que al día de hoy entiendo que todo lo que viví tenía un propósito y me preparó de cierta forma, pero a veces me dicen, ¿no extrañas tu otra vida? No. Ni aunque me digan, vas a ser la estrella, la sustituta de Britney y vas a ser la estrella del pop. No, no. Porque encontré que mi vida sí tenía un sentido y que este sentido era funcional y se compenetraba con un servicio, tanto a la conciencia social como a la conciencia espiritual. Wow. Toda una historia, todo un caminar, un difícil caminar. Y ahora pongo en mi mente esas cabras que están literal suspendidas con sus puras uñas en una superficie. Ajá. Lo que menos tiene es estar plana. Y creo que tu vida siempre ha sido así, ¿no? Al límite. Y te ha enseñado a entender qué onda con la vida. Y como has dicho muchas veces, ¿no? Yo me quiero ir, pero alguien más arriba te dice, No. no. Y creo que tu misión de vida pues, es llevar esta luz, es llevar esta esperanza, porque para ti la vida no ha sido fácil, no ha sido color de rosa. Y si tú has logrado salir y como dices, cada día luchar con ese no quiero regresar, pues creo que es lo que hoy estás literal gritándole a todo el mundo para que vean lo que hoy tú estás viendo. Así es. Y fíjate que tú que te presentas en el Foro del Ángel el año pasado a finales, tuvimos una conferencia ahí y yo andaba descorazonadísima, así, sin alma, había perdido las ganas de vivir. Por situaciones con este muchacho, ¿verdad? Que la emoción ha sido tan intensa que la luz es bien brillante, pero la oscuridad es muy oscura también, valga la muy negra. Ya, yo sentía que ya, dije, ya Dios, ya llévame a la chingada de aquí. Ya te cumplí, ya te serví, ya no quiero nada. Y él me recordó, el amor se comparte en el servicio. Tienes más que hacer. Dije, bueno, entonces, pues ayúdame. Y en esos días me presenté en el Foro del Ángel en una conferencia preciosa y todo el mundo lloró, hasta la Dani lloró. Una de nuestras colaboradoras que se llama Pau, que ellas son muy similares, más duras, más. Y cuando se terminó la conferencia, hasta Pau traía la cara hinchada así de llorar y todo el mundo salía, yo estaba firmando libros y todo el mundo salía con la cara así, con que súper mega lloraron. Y yo dije, es la vuelta número 724 y ahí vamos. Y ahí recuperé otra vez la fuerza. Pero así es la vida.
Necesitas atravesar la ley del universo, le llaman la polaridad, ¿verdad? La luz y la sombra. Y mientras más honda es la sombra, más fuerte es la luz también. ¿Y hoy qué haces en tu día a día profesionalmente con estas herramientas y esta experiencia de vida? Tengo muchas actividades, doy terapias personales y grupales, doy cursos también, todo enfocado al desarrollo humano y espiritual y atravesamos la autoestima, el dinero, la sexualidad, la paz, el espíritu, las vidas pasadas, todo lo que pueda servir, la numerología que me encanta, todo lo que pueda servir para que la gente regrese a su ego saludablemente y lo conecte con su espíritu. Hago medios de comunicación, estoy en televisión abierta, ahí en la Fábrica de Sueños, estoy en 3 estaciones de radio para Guadalajara y una para Estados Unidos, hago internet, me encantan las redes sociales, me tunde luego mucho la gente, pero yo los tundo de regreso, también no me dejo. Y luego, ¿qué más hacemos, Dani? Bueno, tenemos un centro de desarrollo humano y espiritual, fundamos una editorial y aparte hacemos producciones y luego colaboro con Casa de las Muñecas Teresia de Kenia Cuevas, que es una activista trans, mis respetos, y ella, su organización y nosotros hemos hecho también colaboraciones para ir a la red universitaria a hablarles a los jóvenes de todo esto. Y luego, ¿qué más? Le enseño oratoria a los niños también del DIF. Estoy en Toastmasters International. El ciclo pasado fui la presidenta y ahora soy vicepresidenta de Relaciones Públicas. Tengo 2 años y medio ahí en el club. Y me gusta mucho la oratoria, es una de mis pasiones, así. Me encanta la oratoria y exagerar y sacar todo a través de la oratoria y la espiritualidad. Eso hacemos también. Muchas actividades. Entré a la universidad porque no estudié de jovencita, pero ahora soy estudiante de psicología y entré al inglés porque hablaba yo como un expresidente que teníamos y yo dije, yo no puedo hablar así. Bueno, me pasó que estaba en un festival de cine antes de entrar a la alfombra roja y llegó un cineasta y me saludó y me habló en inglés y yo le hice, ok. Entonces volteó con Pavel Cortés, que es el director del Premio Maguey del Festival de Cine, y le empezó a decir que porque en México no hablábamos inglés. O sea, sí le entendí, nomás no le supe contestar. Y como que el comentario fue despectivón, así como de qué ignorante es la gente en México. Y yo estaba escuchando y yo sonreía. Dije que no sepa que le entendí. Entonces entré ahora a estudiar inglés también y mi semana está ocupada, pero me siento satisfecha. Entonces, los poquitos momentos que tengo libres, voy y me encierro a mi habitación con mis perritos. Mis perritas se murieron después, estas 2 niñitas que yo tengo, pero físicamente tenía. Cuando me cura esta mujer, un día estaba haciendo una limpia en mi casa, nos amarró un listón rojo y yo decía, ay no, ¿todo esto qué? Porque no me gustaba, ¿verdad? Estaba haciendo la limpia en la casa, se oyó la voz de una adulta mayor en la puerta. Nina, le habló una de las perritas y Nina se acercó. Dani iba a abrir, le dijo, no, se las quieren llevar. Con eso nos quedamos, medias incrédulas nosotras, pero luego resulta que cuando ella me cura, ella, Dios, la mente, el milagro, el poder, el destino, mi misión, todo en conjunto, mis perritas se mueren después. Igual de extraño. Les dio un algo que no te sé describir y se murieron juntitas, afortunadamente, porque ellas estaban muy apegadas. Mis perritas fallecieron y mi libro está dedicado a ellas porque yo sí creo que ellas tomaron toda esa negatividad y la canalizaron para que yo pudiera continuar y empezar un camino de servicio. Si no, pues no estuviera aquí probablemente yo y ellas aquí estuvieran quizá. Y ahora tengo 2 perritos. Entonces, cuando tengo tiempo, estoy a solas, pongo un libro, me gusta mucho un curso de milagros, me gusta mucho escuchar y paso tiempo a solas ahí. Llega Dani y me dice, ¿no te aburres de estar aquí todo el día? No, porque estoy en la introspección, escribo, a veces dibujo mandalas que vienen aquí en mi libro, los dibujo. Y estoy ahí a veces nada más viendo el ventilador. Pero son esos momentos a solas que también me alimentan de mi propio ser. Pues lo escuchaste de su voz, una persona que ha recorrido muchos kilómetros de dolor, de angustia, de sentir que no merece la felicidad, pero que hoy está encontrando el amor, por como dice ella, este ser, Dios, el universo,
la luz que te habló, que la escuchaste, que la sentiste y que hoy la estás compartiendo desde tu esencia. Así es. Gracias, Michelle, por compartirnos tus, no sé si llamarles secretos porque están en un libro, pero sí tu intimidad desde tu alma. Y creo que mucha gente en este momento va a decir, mi vida creo que no es tan difícil, mi vida no es tan complicada, y lo que estaba haciendo realmente era una tontería cuando escuchan todo tu proceso, todo tu metamorfosis, que aparte es una palabra que a mí me encanta, y que puedan inspirarse en tu ejemplo para que cada quien viva y conozca el amor. Y que aparte sepan que su existencia es importante. Claro, por algo estamos aquí. Y que lo que hacen en la vida cotidiana, por más insignificante, es grande, porque es parte de una suma total. Y creo que eso les va a dar un bonito despertar todas las mañanas. Somos energía, masculina, femenina, hombre, mujer. No entremos en temas de género, somos seres humanos. Ama, ámate y comparte el amor desde adentro hacia afuera. Un placer que te hayas quedado hasta este momento. Te invito a suscribirte al canal. Te invito a que sigas a Michelle. Voy a dejar aquí en los comentarios todos los links a sus redes. Y por favor, el día de hoy, sonríele a la vida y dime un te quiero frente al espejo, viéndote a los ojos y sintiendo tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.